emisión más de Educando TV en la materia de español de primer grado de secundaria. Recuerda, soy la maestra Katiusha Toledo y el día de hoy nuestro tema es la segunda sesión sobre la difusión e importancia de las lenguas indígenas en el español. Bueno, en esta segunda ocasión el propósito va a ser elaborar un periódico mural. Agradezco la ayuda de David, quien nos apoya. Hola David, con lenguaje de señas mexicano para que podamos platicar sobre este tema con todos ustedes. Bueno, les quiero recordar que en la ocasión anterior estuvimos platicando mucho sobre la importancia y relevancia que tiene el náhuatl principalmente como una lengua principal en México para las diferentes palabras que manejamos. Estamos, por ejemplo, como chocolate, tehuantepec, tuxtepec, en fin, diferentes palabras que nosotros utilizamos en nuestro diario hablar y cómo esta es la fuerte influencia que tenemos de la lengua en el español, en el castellano en este caso. Y bueno, ahora vamos a ver en este caso el problema o cómo nosotros nos enfrentamos en el aspecto educativo con las lenguas y las variantes en el estado de Oaxaca. Vamos a recordar que en el INALI nosotros tenemos un catálogo o cuentan con un catálogo de 20 lenguas que se manejan a lo largo de todo el país y en Oaxaca principalmente se están involucrando como más relevantes e importantes en el campo de la educación a 5 lenguas, que son el zapoteco, el mixteco, el chinanteco, el cuicateco y el zoque. Y ahorita lo vamos a volver a retomar nuevamente para la elaboración de nuestro periódico mural. Es importante que podemos nosotros empezar este proceso. Recordemos que en otras sesiones ya hemos platicado acerca del procedimiento de investigación para que tu periódico mural o nuestro periódico mural tenga una información fidedigna con suficientes libros que podamos consultar. Y ya saben, también el internet es una herramienta que nos puede servir para que podamos trabajar toda esta información y lo podamos conseguir de primera mano. ¿Sí? Es por esto que necesitamos entonces recordar este procedimiento. Recordemos que primero es plasmar qué idea es lo que queremos investigar. Aquí ya platicamos cuál es nuestra idea y lo que pretendemos plasmar en nuestro periódico. El siguiente paso que va a ser la elaboración de un guión. En la sesión anterior recuerden que estuvimos viendo diferentes libros que podemos nosotros tomar como apoyo en la biblioteca y también en nuestro libro de texto para que así podamos nosotros tener suficiente bibliografía para elaborar este guión. Recordemos también el internet como herramienta para esta información. Bien, para elaborar nuestro guión y hacer la búsqueda de información documental, necesitamos entonces empezar a buscar en el índice, texto, diferente información que pueda ser relevante con respecto a nuestro tema. Vamos a empezar a seleccionar y clasificar la información para que de esta manera nosotros podamos tener lo suficiente que nos pueda servir para sacar y plasmar la idea principal o las ideas principales en nuestro periódico. Bueno, haciendo la lectura y análisis de los documentos, vamos a empezar a utilizar nuestras pequeñas fichas de resumen en donde vamos a ir anotando las ideas principales que vayamos subrayando en nuestros textos o nuestros libros. Y con esto empezar a transcribir para que de esta forma hagamos diferentes borradores y podamos ir haciendo un resumen mucho más enriquecido y más fortalecido cuanto a la información y poder hacer combinaciones de diferentes textos o libros o búsquedas que hagamos. De aquí entonces elaboraremos nuestra síntesis en fichas de información extraída. No olvidemos que debemos de tomarle relevancia e importancia a la bibliografía y que aparte vayamos tomando nota, porque recuerden que cuando su maestro les vaya a hacer la calificación y les vaya a ver todos sus trabajos y sus procesos, van a tener que tomar en cuenta toda la bibliografía, ¿sí? Y las referencias informáticas en donde ustedes tomaron toda la información. Y recuerden que busquen algún sistema en cómo tienen ustedes que anotar la bibliografía consultada. En este caso, se ha utilizado el manual APA para que nosotros podamos hacer esta clasificación, ¿sí? Bueno, de aquí nos vamos al siguiente paso en donde vamos a planear y organizar la información
y a elaborar nuestros diferentes textos. Les voy a ir mostrando más o menos algunas ideas. Por ejemplo, tenemos una editorial, la cual estuvimos tomando en cuenta o anotando de diferentes textos para que nosotros tuviéramos esto como referencia. Si recuerdan los libros que vimos en la sesión pasada, de aquí obtuvimos mucha información del CICEO y del INALI, en donde pudimos obtener varios datos estadísticos e información respecto a la importancia de la lengua indígena en el estado de Oaxaca. Recordemos que hay muchas comunidades en donde existen primaria y preescolar indígena y que nos puede servir para que nosotros aprendamos otras lenguas. Hay docentes que saben y manejan estas lenguas para poder enseñar en su salón de clase. Aquí también te muestro, por ejemplo, una información acerca de la importancia de los mixtecos en la frontera, cómo ellos han trascendido con su lengua y ellos tienen una gran importancia en cuanto a su uso de mano de obra en el extranjero, en este caso en el norte, para que ellos se organizan muy bien para hacer este tipo de labor y trabajo año con año y se trasladan a esa parte del país para poder desempeñar diferentes tipos de trabajos, ¿sí? Y bueno, también recordemos que nos fuimos de una información macro a una información micro. ¿Qué quiere decir? Que primero estuvimos investigando en un libro acerca de la importancia de las diferentes lenguas en Mesoamérica. ¿Sí lo recuerdas? Los amerindios, como nosotros hemos tenido como importante y relevante el zapoteco como una de las lenguas que tienen mayor importancia a nivel América. Entonces, sí es necesario e interesante que nos vayamos de América Latina a México y en este caso nos vamos a lo micro, que es la información que obtenemos de Oaxaca, ¿sí? Bueno, como vemos que esta información es muy interesante e importante, nos vamos a la versión final de nuestro texto informativo, como se los acabo de mostrar, como una pequeña idea para que lo podamos plasmar en nuestro periódico. Y recuerden que hay que tener también imágenes llamativas para que nuestro periódico tenga mucha información que nos pueda ser muy importante y objetiva, tal vez con las imágenes, para que así podamos tener un aprendizaje más valioso. Y por último, hacer la presentación del texto informativo, que en este caso sería concluirlo con nuestro periódico mural. Vamos entonces, en este momento les quiero compartir una pequeña entrevista que hice con la maestra Clarisa Toledo, quien nos apoyó para conocer sobre la importancia y relevancia de una lengua que tiene mucha énfasis en nuestro estado de Oaxaca. Por lo regular, uno de la lengua que tiene mayor relevancia es la del zapoteco, con la variante, recordemos que hay diferentes variantes dependiendo de las comunidades en donde se hable, con la variante del istmo de Tehuantepec. Así que les comparto esta pequeña entrevista que le hicimos a la maestra y vamos a ver el siguiente video. Hola Katy, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Puedes decirnos tu nombre, por favor? Claro que sí, Clarisa Toledo. ¿Cómo se dice tu nombre en zapoteco? Tulalu. ¿Y cómo saludas buenas tardes o buenos días en zapoteco? Padiushi. Gracias. ¿A qué te dedicas, Clarisa? Pues ahora me dedico en un proyecto de televisión educativa y también estudio la maestría en desarrollo humano en la Universidad de La Salle. ¿Puedes decirnos alguna de esas frases en zapoteco? Bueno, podría decirte Cayuneyiña, la Instituto de Educación Pública de Oaxaca, casi de ti maestría la Universidad de La Salle. Gracias. ¿Cómo aprendiste el zapoteco? Bueno, como aprendí el español, de manera natural, con mi abuela, en mi casa, con mis papás, no en la escuela, más bien de las conversaciones entre mis papás. Y bueno, crecí con mi abuela tenía una tienda de abarrotes y toda la gente que llegaba a comprar pedía las cosas en zapoteco, tiquilo bichoche, tiquilo bizá, ¿no? Entonces era
un aprendizaje natural como el español. ¿Podrías explicarme en zapoteco cómo aprendiste el español de manera breve? ¿Del zapoteco de manera breve? Pues casi ahora de español, villastia. Xabuela, gupati tienda, nenala, baduchapa, nenala, vituara la tienda, ne cabini ni zedasi, cacosala, pues rinaba ni na villasa, acá viside. Gracias. ¿Quiénes influyeron en tu aprendizaje de la lengua en zapoteco? Básicamente mi abuela, porque no recuerdo que mis papás nos hayan enseñado como tal, ¿no? De hecho, los papás siempre que no querían que entendieras, hablaban entre ellos en zapoteco, pero pues así fuimos aprendiendo. ¿Cómo se dice abuela en zapoteco? Ña vida, o abuela. ¿Y papá? Bichose. ¿Mamá? Ña. ¿Y abuelo? Bichose vida. ¿Manejas o utilizas en tu uso cotidiano el español y el zapoteco? El zapoteco, digamos que en los últimos años, que tuve una temporada en el Istmo reciente, tuve la oportunidad de practicarlo más, de hablar más con mi mamá, en el mercado, con la gente. Y después de este tiempo allá, noto que cotidianamente ahora recurro mucho al zapoteco, porque hay expresiones que solo puedo explicar o que solo puedo decir en zapoteco, obviamente con gente que entiende, porque entonces, digamos, cobra una importancia. Pero ahora en la universidad, por ejemplo, hay cosas que se me salen en zapoteco y mis compañeras me dicen, ¿qué dijiste? ¿No? Y bueno, les explico y todo. Me doy cuenta que lo uso mucho más y me gusta muchísimo. ¿De dónde eres? De Espinal. ¿Cómo se diría espinal en zapoteco? Pues se dice guilliquichi, ¿no? Pero pues siempre se usa en Espinal, ¿no? ¿Puedes compartirnos una frase donde usas ambas lenguas? Bueno, puedo compartir una frase donde uso ambas lenguas, pero me gustaría compartirles un poema de Natalia Toledo, que es una escritora en lenguas indígenas, muy reconocida y además con una poesía que me remite mucho a mi infancia y a mi propia vida. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con Natalia, le comparto esta sensación que me da leer su poesía y es como se la robo, porque es parte de mi infancia, es parte de lo que yo soy y creo que de lo que somos muchas mujeres en el Istmo de Tehuantepec. Es un poema que se llama Gunashili Sikaranashi Kabe Gubilla Nenisagie. Gunashili Sikaranashi Kabe Dilla Kayale Gasi. Karikwezus Tigiruti Girani Sanda Ganashi Ulechulayu Gichilayudi Girani Guleneuni. Es quiérete como se quiere al sol y a la lluvia, quiérete como se quiere a la poesía recién hecha, no esperes de nadie, todo lo que puedas querer y apreciar de esta tierra está dentro de ti. Gracias, Clarisa, y gracias por compartirnos siempre este aprendizaje y tu amor a nosotros. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ¿qué te pareció? ¿Verdad que es muy interesante todo lo que ella nos cuenta y además este poema tan bonito que ella nos compartió y cómo ella pudo aprender el zapoteco? Asimismo aprenden todos los muchachos y niños que viven en nuestro bello estado de Oaxaca, quien tiene tanta cantidad de lenguas muy, muy bonitas y que la verdad a veces hasta son poéticas. Bien, vamos entonces a ir nosotros viendo acerca del proceso de cómo elaborar el periódico mural.
recordemos que siempre un periódico debe de contar con una editorial. En este caso, en la sesión pasada, si tú recuerdas, estuvimos hablando acerca del multilingüismo. ¿Lo recuerdas? Sí, que habla acerca del fenómeno en donde usamos varios idiomas, como se maneja en el estado de Oaxaca, que tenemos diferentes idiomas que se manejan y se hablan en las diferentes comunidades. ¿Sí? Bueno, pues te hablaba la vez pasada acerca de un fenómeno que también ocurre, por ejemplo, en Europa, que es un continente multilingüista, porque ahí se hablan diferentes idiomas. ¿Sí? Y lo mismo entonces, este mismo fenómeno tenemos nosotros en nuestro bello estado de Oaxaca. Bueno, de aquí el INALI, donde estuvimos sacando la información acerca de cómo, de conformidad con los acuerdos que se han establecido con el Consejo Nacional del mismo instituto, cómo estas lenguas indígenas, en el artículo 20 de la Ley General de los Derechos Humanos Lingüísticos de los pueblos indígenas, ahí empiezan ellos a tomar esta información. Bueno, aquí también nos manejan estadísticas. Recordemos que es muy importante que en nuestro periódico englobemos la mayor cantidad de información posible y que sea relevante para que podamos llamar y captar la atención. Bueno, en esta segunda parte vamos a considerar que las investigaciones que fueron realizadas hacia el presente y así como las consultas que se han llevado a cabo por parte del INALI, vamos a poder considerar toda esta información respecto a la relevancia de las lenguas. Bueno, les platicaba acerca de los mixtecos en la frontera, que son uno de los grupos indígenas de mayor relevancia en el estado de Oaxaca. Más que nada en el aspecto de la importancia migrante y en la cantidad de números de personas que se trasladan a nuestro norte de México y de ahí provienen hacia las regiones de la Mixteca que están enfocados por lo regular entre Puebla, Guerrero y parte de Oaxaca y que son herederos de una sociedad muy destacada en cuanto a lo hispánico, a lo prehispánico y en el área mesoamericana. Sí son una comunidad muy, muy importante e interesante en cuanto a la información que nos brindan, ya que esta cultura alcanzó un desarrollo social bastante importante para todo Mesoamérica y ya deja una gran herencia en cuanto a la arquitectura, la astronomía y la medicina. ¿Sí? Aquí también nos habla sobre la llegada masiva de estos migrantes a la frontera norte y ahí permanecen, es un tanto aislado y más ligado a los Estados Unidos. Y pues de aquí entonces podemos nosotros tomar que del sur de México se vincula con el resto de la República mediante redes familiares, sociales, culturales y económicas. Vemos también cómo es de importante las lenguas, porque no nada más se van a enfocar o abocar a hablar sobre un tema que sea sobre la lengua, sino los estilos de vida, la forma de vida de nuestros indígenas. Bueno, vamos aquí a tener que hacer un pequeño movimiento en nuestro periódico para que nos quepa toda la información que tenemos al respecto. Aquí en este mapa ya centramos la información con respecto a lo que estábamos platicando de las diferentes lenguas que tenemos en el estado de Oaxaca. Vamos a recordar las regiones en las que se está desarrollando este tema, ¿sí? Bueno, recordemos, empezamos con el cuicateco, que es una de las lenguas que se enfocan lo que sería Cuicatlán, parte de la zona mazateca y también va a influir hasta en la zona triqui. Sí, es un área bastante amplia la que maneja desde la Cañada hasta esta región o esta parte en donde el cuicateco tiene su importancia o relevancia. Recordemos también que estuvimos hablando del chinanteco en la parte de Valle Nacional y toda esta zona aledaña a Papaloapan, cerca de Veracruz. Vamos a recordar sobre el zoque,
En la zona Chimalapa, el zapoteco, que tiene muchas variantes, como las que recalcamos en los valles centrales, en la zona sierra norte de nuestro estado y en la zona del istmo de Tehuantepec. Y la otra que es el mixteco, que ya platicamos hace rato acerca de una pequeña historia que tenemos sobre las formas de vida o estilos de vida de nuestro estado de Oaxaca. Y aquí te comparto una pequeña historia acerca de nuestro zapoteco, ¿sí? En donde nos habla o nos explica sobre cómo queremos rescatar nosotros como familia, cómo queremos rescatar nosotros como parte de la región zapoteca a esta lengua y qué importancia le damos, el cariño que le mostramos a nuestro zapoteco. Y bueno, aquí tenemos entonces toda esta información. Espero que te sea de mucha utilidad para que tú puedas plasmarla en tu periódico mural y puedas llevar a cabo el procedimiento correspondiente, ¿sí? Bueno, pues te agradezco mucho tu atención. Este es el proyecto número 14 que estuvimos trabajando de español para que de esta forma tú puedas obtener todos estos datos y puedas lograr de esta manera trabajar en tu escuela la información correspondiente. Es importante también que tomen en cuenta los signos de puntuación. Nunca olvidemos la ortografía cuando hagamos este tipo de trabajos, ya que principalmente cuando hablamos de otra lengua, entonces sí es necesario que tengamos mucho cuidado en cómo vamos a fluir en cuanto a la información o textos que vamos a desarrollar o realizar. Y por eso el docente debe de tener un amplio conocimiento acerca de las costumbres, los usos y tradiciones que se manejan en la comunidad en donde está trabajando, para que así puedan trabajar o involucrar a sus alumnos en el aprendizaje. Es muy importante entonces que estemos involucrados y empáticos con las zonas indígenas de nuestro estado de Oaxaca, ya que todos tenemos una parte de indígenas para que nosotros podamos adentrarnos y arroparnos en este tipo de trabajo. Es también necesario que tengas la suficiente información, como los libros que estuvimos aquí compartiéndote en la sesión pasada, para que tú lo puedas tomar en cuenta y puedas hacer un trabajo mucho más enriquecido. Por favor, te vuelvo a sugerir o les vuelvo a sugerir que chequen mucho sobre la ortografía y la escritura, tanto en la lengua indígena como en el español. Es muy importante. Bien, les agradezco su atención a este tema. Espero que sea de importancia para su trabajo en la escuela y también agradezco a mi amigo David que nuevamente me apoya en este trabajo para ser incluyentes con todo tipo de alumnos con los que trabajamos. Les agradezco su atención, que estén bien y nos vemos hasta la próxima. Este fue nuestro último proyecto en la materia de español de primer grado de secundaria. Y nuevamente les recuerdo mi nombre, soy Katiusha Toledo. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias, hasta la próxima.